Señores, último bloque, y les digo, ante el cierre de la confitería Richmond, que ya hablamos de este tema, pero queremos seguir hablando, porque realmente, ¿qué podemos hacer para preservar nuestro patrimonio, para que no pasen estas cosas? Lo invité a Santiago Puzo, que dirige la asociación Basta de Demoler, que ya ha venido varias veces al programa, porque han tenido actuación en casos importantes. Por ejemplo, el Teatro del Picadero, que se iba a cerrar, y tuvieron una acción ahí muy contundente y fuerte, y el teatro está abierto, ahora se reabre, pero estuvo a punto de demolerse. Y digo, en este caso concreto de la Richmond y en tantos casos de bienes con valor histórico, patrimonial o lo que fuera. Ahora, Santiago, vos me corregirás si me equivoco, pero hay una medida cautelar que impide que se deteriore o se transforme la fachada de la Richmond. Pero ¿cómo sigue esto? Bueno, esto es un poco la consecuencia de la falta de una política sobre el patrimonio, porque seguimos actuando sobre ya hechos consumados o las consecuencias de justamente un Estado ausente que no interviene o que se niega a intervenir, porque la verdad es que en los últimos años la actual gestión ha hecho muy poco sobre el patrimonio. Acá en las ciudades, sí. En Buenos Aires, en capital. Hay una ley, tengo entendido, que protege el patrimonio. Hay varias leyes, pero falta implementar, reglamentar algunas leyes. Por ejemplo, todavía no se reglamentó la ley 1227 que establece las penalidades para los que destruyen el patrimonio. Claro, si no hay penalidad... Y eso es una responsabilidad del Poder Ejecutivo, que en 4 años no se ha hecho. Y tampoco antes, ¿no? Porque la ley es del 2004. Ahora, hay otra cosa, en el caso, por ejemplo, de la Richmond, como podemos pensar en tantas otras confiterías o lugares de Buenos Aires. Está bien, ahora hay una medida cautelar por una acción que creo que de la legisladora Lubertino. Sí. Bueno, en este momento no innovar, o sea, no se puede tocar la fachada de la Richmond, pero la Richmond está cerrada. Claro, pero por otra parte los propietarios, viéndose venir una restricción mayor, sacaron todo el mobiliario, perdón. Sí, sacaron el mobiliario, bueno, ahí hubo una serie de cosas. Un sábado por la tarde. Que además, bueno, los empleados tampoco estaban al tanto, ya sabemos. Claro, o sea, es un problema realmente grave y como te decía, si acá lo que hay que hacer es prevenir estas situaciones. Si el Estado interviene y consensúa con los propietarios, acá son 60 bares notables que tiene la ciudad y que los promueve y los difunde a través de folletos turísticos y de cultura. Lo que el Ejecutivo tiene que hacer es reunir a los propietarios de esos bares y establecer una política consensuada para que esos bares sigan siendo sustentables. La mayoría de esos bares funcionan, la Richmond estaba funcionando y era un negocio rentable, o sea, no es que era algo que no se podía sostener. Pero también podemos decir, no podemos obligar a un particular a mantener un negocio si por X situación no lo quiere mantener. Ahí es donde el Estado tiene que intervenir de alguna manera. Claro, justamente. Puede haber exenciones impositivas, puede haber un montón de estímulos. Hay un montón de incentivos y de estímulos que incluso en el Código de Planeamiento Urbano, más allá de la cuestión cultural, hablando de edificios catalogados y protegidos, hay estímulos que ya están establecidos pero que no se implementan, o sea, no se ejecutan. Entonces siempre estamos sobre el hecho consumado y por eso vemos la confitería del Molino, el salón, el edificio de la Unión Operae que se está viniendo abajo y los propietarios no consiguen que se activen esas posibilidades que están establecidas para sostener, para mantener los edificios, para restaurarlos, para mantenerlos activos. ¿Y qué dice el ministro Lombardi? ¿Hablaron con él de este tema? Nosotros no hablamos, nos enteramos por la prensa que él, digamos, no está de acuerdo en intervenir porque se trata de propiedad privada. Pero lo cierto es que el Estado continuamente está regulando la propiedad privada. Si yo tengo un edificio, una casa, yo no puedo hacer lo que quiera. Yo tengo que atenerme a una normativa establecida. Una determinada cantidad de pisos, tantas otras cosas. Si tengo una casa particular, una residencia, no puedo poner un local comercial. O sea, hay normas. El tema es que en consenso con los privados se tienen que regular y establecer normativas de protección en consenso, insisto, porque la mayor parte de los propietarios de los bares notables les interesa sostenerlos. Entonces, establecer una política con normas claras, que en este caso, por ejemplo, hay un proyecto presentado del diputado Di Stefano
que establece, por ejemplo, la exención del ABL y de determinados impuestos a los bares notables. Entonces eso, por ejemplo, hoy en día es un número importante, que eso en consenso justamente y en articulación con el Ministerio de Turismo, donde se haga una política más amplia de difusión de estos bares notables, en coordinación con las empresas de turismo que estimulen, o sea, que no se dirijan solamente a uno o dos bares cuando traen las grandes masas de turistas extranjeros, sino que abrir un poco el abanico hacia los otros bares notables. Ayudar a que funcionen. Exacto. Porque si no quedan algo declarativo, declarar bar notable o edificio protegido, catalogado. Claro, lo que pasa, existe además una comisión que en este momento está desarticulada. Lo que hace falta es una política sobre el patrimonio y lamentablemente no vemos que exista una política. Siempre se actúa sobre hechos consumados y es más, hay veces que ni siquiera se actúa porque en este caso el Ministerio de Cultura, que es quien debe intervenir por ley en estas situaciones, no interviene. Dice, bueno, eso es propiedad privada y no puedo hacer nada. Y eso no es así, el Estado tiene que intervenir. Está clarísimo. Lo que yo veo, no sé si estarás de acuerdo, porque siempre falta mucho por hacer y es verdad, pero en estos años, desde la conciencia ciudadana, hay mucha más conciencia de la importancia de preservar el patrimonio, de cuidar el patrimonio, de que exista el patrimonio. Son conceptos que hoy son bastante indiscutidos y antes no lo eran. Sí, pero si nosotros hacemos un análisis de las intervenciones en los últimos años, han sido principalmente los ciudadanos comunes y organizaciones que han recurrido a la justicia. ¿Pero por qué? Porque el gobierno llega atrás. Bueno. Ese es el problema, o sea, la conciencia está, el que se tiene que movilizar en este momento es el Poder Ejecutivo. Además el caso de la Richmond ha llegado a todas partes del mundo, en The Guardian, en Londres, artículos. Me llamaron de France Press, porque no podían creer lo que estaba pasando, en El País de España, o sea, es un tema que ha cobrado ya una relevancia internacional y que no se limita, por supuesto, a la Richmond, sino que ya organizaciones internacionales de protección del patrimonio han dado el alerta sobre lo que está pasando en Buenos Aires. Recordemos, lo decíamos el otro día acá, la Richmond, entre tantos valores que tiene patrimoniales y de todo tipo, ahí se reunía el grupo Martín Fierro, ¿no es cierto?, con Borges, con Oliverio Girondo, tiene una historia, el Marechal y tantos otros, tiene una riqueza enorme en nuestra historia y esos lugares es responsabilidad de todos, del Estado también y antes que nada, pero de todos mantenerlos y tener conciencia de la importancia. Nos reconocemos en una de las últimas reuniones que se hicieron en defensa de la Richmond apareció un propietario de un bar notable que lo tuvo que cerrar el año pasado porque ante la inacción del Estado, ¿no? Porque él lo quería mantener pero no le es rentable justamente porque no hay una política que lo apoye y bueno, es la situación de algunos otros, ¿no? El Molino, Santiago, el Molino, la confitería El Molino. Y va a seguir estando ahí hasta que los legisladores nacionales y de la ciudad no se decidan a votar algunos proyectos que hay interesantes de expropiación y de licitación del edificio como un hotel y el funcionamiento, la vuelta a funcionar de la confitería del Molino. Los proyectos están, el tema es que siempre la emergencia de otros temas hace que estos proyectos se queden un poco atrás. Sí, y uno pasa por ahí y realmente sufre de ver el estado de abandono de todo. Yo creo que es importante que la participación del ciudadano, del vecino, pidiendo, llamando a los medios, llamando a los legisladores, presionando a nuestros políticos para que realmente se toma en serio, porque lo que está pasando en Argentina, no solo en Buenos Aires, con el tema del patrimonio, con la destrucción del patrimonio arquitectónico, que es algo que es parte de nuestra identidad y un atractivo turístico para todo el mundo, se está deteriorando por la inacción de los gobernantes e intereses que están muy ajenos realmente a los intereses del bien común y la protección de las bellezas naturales y culturales Sin lugar a dudas. Nosotros cada vez que podemos hablamos de estos temas porque los seguimos desde hace años en el programa y nos interesan. Se nos terminó el tiempo, me dicen. Yo te agradezco que hayas venido, Santiago, por supuesto que seguiremos con todo esto, como siempre lo hemos hecho acá en Los Siete Locos. Gracias, Cristina. Nos vemos la semana que viene, despedida cortita porque creo que ya nos pasamos de tiempo. Acuérdense que nos vemos el sábado que viene. Buena semana para todos.